Qué extraordinario es saber que el primer Pesaj lo celebró Dios mismo. Cuando entendemos esta palabra, se aperturará nuestro entendimiento para que podamos saber el porqué de las cosas. ¿Saben? Adán y Eva pecaron. ¿Qué sucedió? Que ellos rechazaron la palabra de Dios y entregaron el gobierno del reino de Dios que estaba en el huerto del Edén. Ese era un sitio sagrado donde Dios estaba con ellos. Al momento de ellos cometer una infracción de iniquidad, porque fue iniquidad lo que cometieron, no pecado. El pecado es el fruto de la iniquidad, pero la iniquidad es la raíz. Ellos prefirieron lo malo, prefirieron la enseñanza podrida de un reino y un sistema caído. ¿Cómo es eso? Entendamos esta palabra. Dios hablaba con ellos y les enseñaba y les dijo: no coman del árbol del bien y del mal, porque van a despertar al conocimiento del mal. Entonces vemos que había una ley que decía: si ustedes comen de ese fruto, de ese árbol, el día que lo hagan morirán. Y muchos dicen: pero ¿cómo si Adán y Eva no murieron al instante? Primera, vamos a desglosar esto. Murieron a su eternidad. Ya no eran seres eternos. De ser seres vivientes pasaron a ser seres humanos. Un ser viviente vive para siempre. Un ser humano tiene caducidad a su cuerpo y su espíritu sigue viviendo. Es por eso que al entender eso nos damos cuenta que Dios no mató en ese momento a Adán y a Eva, porque Adán y Eva era el vientre profético por el cual nacería el pueblo de Israel, que sería el vientre que traía al Mesías a la tierra. Entonces, Dios crea una ley de amparo, cubre sus pecados para que ellos no mueran. Vivieron 930 años, no llegaron a tener un día de eternidad, porque un día de eternidad son 1000 años. Cumplieron 930 años gracias a esa ley de amparo que ahora nosotros conocemos como Pesaj. El primer Pesaj Dios lo celebró en el jardín del Edén, cuando sacrificó el animal y los cubrió con pieles. Entonces, todo lo que Dios hace es progresivo. Todo lo que Dios hace va creando bendición porque se alejó el ser humano del diseño. Entonces, ahí entendemos por qué el Pesaj es muy importante, porque el pueblo judío celebra con un entendimiento de que el Pesaj es cuando Dios mandó a que ellos pintaran su casa con sangre para que el ángel no matara a sus primogénitos. ¿Quiénes son los primogénitos de Dios? Adán y Eva. Por eso él celebró el primer Pesaj y luego enseñó la celebración al pueblo de Dios, al pueblo judío, al pueblo hebreo, porque ellos eran el vientre por donde iba a nacer el Mesías. Entonces, cuando Yeshua vino a la tierra, que es el Mesías, él vino a consumar el Pesaj, porque todo lo que Dios hace es un proceso, no lo consuma al momento, porque ese proceso va a bendecir a todas las naciones de la tierra y a todos los habitantes de la tierra. Entonces, cuando Yeshua viene, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él anuló el pecado, pagó por la iniquidad de Adán y Eva y del ser humano. Entonces nos volvió a dar el título de ser ciudadanos del reino de los cielos, hijos de Dios. Es por eso que el Pesaj es muy importante. Es una celebración perpetua, para siempre, en el milenio y después del milenio, cuando todo sea restaurado, cuando ya no haya muerte, tristeza, enfermedad. Seguiremos celebrando Pesaj. Porque ¿qué es el Pesaj? El Pesaj es que Dios nos dio el título, la ciudadanía. Él nos aceptó, aun que habíamos rechazado su linaje. Ahora vamos a Shavuot. El judío en este tiempo celebra Shavuot como el día en que Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley para dársela al pueblo judío. Pero el primer Shavuot se celebró en el jardín del Edén. ¿Por qué en el jardín? Porque Shavuot significa que Dios le dio la ley. Pero la Biblia narra en Génesis
que Adán y Eva recibían la palabra directamente de Dios. Entonces vemos que Dios mismo celebraba Shavuot. Él les daba la palabra, pero ellos prefirieron comer del fruto del bien y del mal. Entonces ellos se alejaron de Dios y por eso Dios tuvo que celebrar el primer Shavuot con el pueblo para restaurar que su palabra siempre estuviera con su pueblo. Por eso Dios les dio la ley. Y en este tiempo, cuando Yeshua vino, le dio cumplimiento a esa palabra. Ya no, ya no somos hijos pródigos. Ahora Él nos vuelve a abrazar y nuevamente la palabra ahora se escribe en el corazón. La palabra se escribe en el corazón, porque siempre fue así. Dios hablaba face to face, cara a cara. El Dios que nos dio vida hablaba con Adán y Eva, de corazón a corazón. Eso se vino a restaurar con Yeshua muriendo y resucitando. Nuevamente la palabra del Padre a sus hijos, porque eso es lo que Dios anhela. Siempre ha anhelado estar con nosotros. Siempre ha anhelado vivir con nosotros. Siempre ha anhelado que caminemos con Él. Porque Dios quiere que seas su familia. Él quiere ser tu padre y que tú seas su hijo. Por eso restauró el Shavuot. Él lo celebró con Adán y Eva. Y lo vino a restaurar por completo cuando Yeshua murió y resucitó. Ahora se cumplió lo que los profetas decían, que la palabra iba a ser escrita en el corazón. Por eso celebramos. Y después del milenio seguiremos celebrando Shavuot. Porque Shavuot es que el Padre alimenta a sus hijos, que les da el maná del cielo, el pan. Eso es Shavuot. Que la palabra de Dios la recibimos. Nosotros somos su sitio sagrado. Nosotros somos su Edén ahora. Convivimos con Él. Porque el nuevo pacto es que Dios restableció las cosas que había hecho en el huerto, en el jardín. Lo que hizo con Adán y Eva iba para toda la descendencia de Adán y de Eva. Y ahora es para la descendencia de Noé, de Abraham. Ahora es para la descendencia de Pablo. Toda la tierra ha sido llamada a libertad. Toda la tierra ha sido llamada a que Dios sea su Padre. Y que todos los humanos de la tierra volvamos a ser seres vivientes, hijos del Dios Altísimo. Es por eso que celebramos Pesach. Es por eso que celebramos Shavuot. Porque cada celebración representa lo que Dios hacía en el jardín del Edén con Adán y Eva. Y es lo que haremos en la eternidad, en ese milenio y en el infinito. Te bendigo.